Provenía del velo de Perseo, una zona muerta que incluso los exploradores imperiales más arrogantes evitaban. La señal era irregular, corrupta, casi desgarrada por el tiempo, pero estaba allí. Las coordenadas, un simple mensaje. Estado de la flota, inactiva. Se solicita autoridad de mando. Haron no se lo dijo al alto mando, ni siquiera se lo dijo a su propia tripulación. Simplemente se marchó. Cogió una nave exploradora, falsificó los registros, voló a través de 4 sectores muertos y una tormenta de radiación que casi arrancaba el blindaje de su casco. Y entonces los vio. No eran naves, no tal y como las conocía el Imperio. Eran bestias construidas con metales oscuros que no reflejaban la luz, con bordes irregulares y motores que ronronearon como tanques del viejo mundo hambrientos de sangre. Algunas eran lo suficientemente grandes como para proyectar sombras sobre las lunas. Otras parecían cuchillas envueltas en armaduras y todas ellas dormían en órbita alrededor del cadáver de un planeta borrado hacía tiempo de los mapas de la antigua Armada Terrestrelos, últimos monstruos reales de la humanidad. Y cuando transmitió el antiguo código, con el corazón latiendo más fuerte que los motores, las naves se agitaron. No todas a la vez, ni con fanfarria, sino como lobos olfateando sangre. Las luces parpadearon, los cañones se ajustaron y el blindaje y los blindajes se desplegaron como alas tras un largo letargo. Y una voz respondió: «Autoridad confirmada, a la espera de instrucciones». Haron había llorado como un hombre que había encontrado a Dios en una tumba. Ahora estaba de pie en la estación Kirill, fingiendo que nada había cambiado, observando cómo el Imperio se preparaba para otra operación de limpieza en el cinturón de Tarsa. Otra rebelión que aplastarían bajo las botas de la propaganda y el plasma. No sabían lo que les esperaba ahora. Haron ya había dado la orden. La antigua flota estaba en camino y no venía a negociar. Venía a mostrar a las estrellas que los humanos nunca fueron domesticados. Un suave pitido resonó en la sala. «Señor», dijo la voz de su ayudante, un joven teniente demasiado novato para ser sospechoso. «Los sensores de largo alcance acaban de detectar múltiples naves no identificadas entrando en el borde exterior del espacio Kirill». Haron no se dio la vuelta. «¿Están transmitiendo?» El ayudante dudó. «No, pero señor, son viejas, muy viejas. Algunas no coinciden con nada de la base de datos, ni siquiera chatarra pirata». Aaron sonrió. «No necesitarán transmitir». Las estrellas del exterior parpadearon por un momento. Solo un parpadeo. El vacío parecía más oscuro, como si algo lo hubiera bloqueado. Luego otro. Luego otro. La voz del asistente temblaba. «Ahora, señor, una de las naves acaba de fijar los sensores de objetivo en el acorazado. ¿Debería retirarme?» Haron lo interrumpió. «Esta no es tu lucha». Luego susurró más para sí mismo que para los demás. «Esto es la historia corrigiéndose a sí misma». A bordo del Imperial Dreadnought Soul's Crown, las alarmas sonaron por los pasillos como banshees en llamas. Los tripulantes corrían entre las estaciones, con las botas golpeando los suelos metálicos, su orgullosa compostura destrozada por lo que informaban sus instrumentos. Nadie había visto nunca algo así, ni siquiera en los archivos más profundos de los registros de guerra del Imperio. El comandante Valrech, el oficial superior del Dreadnoughts, gritaba órdenes por todo el puente. Era un hombre de rostro duro con ojos entrenados para detectar la debilidad tanto en sus enemigos como en su tripulación. Pero ahora esos ojos estaban muy abiertos por la confusión. «¿De dónde demonios han salido?», gruñó golpeando con su guantelete contra la consola hueca. La pantalla falló bajo la presión, pero se recuperó mostrando una imagen aterradora. 9 enormes naves de guerra rodeaban al Dreadnought en una formación dispersa. No son agresivas, ni evasivas,
Solo dan vueltas como lobos en el frío espacio. Simplemente aparecieron, señor, respondió su oficial táctico, un Enem pálido y sudoroso. Los sensores los registraron demasiado tarde. Algún tipo de tecnología de desplazamiento que nunca hemos visto antes. Balrich miró fijamente a la mayor de las naves. Enanaba a la Soul's Crown, no en longitud, sino en masa. Parecía forjada, a partir de una estrella colapsada, recubierta de una armadura carbonizada que no tenía insignias, ni luces, ni ventanas, solo oscuridad y determinación. La voz del Enén se quebró. Creo que quieren que sepamos que no necesitan ocultarse. Quieren que los veamos. Balrich apretó la mandíbula. Apunte. Bloquea todos los cañones a toda potencia. Pero señor, hágalo. No iba a dejar que el miedolo guiara. Esas reliquias podrían ser antiguos barcos piratas impulsados por IA tontas o una flota rebelde perdida hace mucho tiempo que intentaba abrirse camino a la fuerza para negociar. Pero si disparaban primero, la corona de Sur respondería con toda la ira del imperio. Segundos después, el tablero de mando se iluminó en rojo. Objetivo fijado, susurró el Ensign. Misiles, láseres, cañones de riel, todos fijados, exhaló Balrich por la nariz. Veamos si los fantasmas sangran. Pero antes de que la orden pudiera salir de sus labios, la nave de guerra central, la más grande, se movió. No rápido, ni violentamente, solo un lento giro hasta que la superficie plana de su enorme casco quedó frente a la corona de Saúl. Los símbolos se iluminaron a lo largo de sus flancos en un amarillo arcaico y severo. No era el idioma imperial, ni siquiera traducido. Solo un mensaje en un antiguo código de batalla humano. Combate confirmado. Entonces se desató el infierno. El primer disparo no sonó como un cañón. Ni siquiera hizo ruido. En un segundo, el espacio entre el acorazado y la antigua nave estaba vacío. Al siguiente, se llenó de un rayo de materia al rojo vivo que atravesó los escudos delanteros de las coronas de Soul como si fueran papel mojado. El acorazado gimió mientras se balanceaba violentamente. Las luces parpadearon, las cubiertas se oscurecieron, los gritos estallaron a través de las comunicaciones. ¿Qué demonios ha sido eso?, rugió Balrich. ¡Impacto directo!, gritó el Enen. 4 escudos destruidos. Puente de mando en cubiertas 3 a 6. Hemos perdido a 50 tripulantes. Otro. Rayo. Este ha destruido ella red de comunicaciones. El puente se llenó de luces rojas intermitentes. Las sirenas chillaban como animales heridos. Balrich observó atónito e incrédulo mientras la pantalla mostraba el flanco derecho del acorazado combándose y expulsando a la tripulación al espacio como sangre de una arteria rota. Entonces se abrieron los cañones de riel. No eran del imperio, sino de los antiguos. Picos de tungsteno oscuro del tamaño de naves de transporte que se movían más rápido de lo que el ojo podía seguir y atravesaron la corona del Soul como un niño rompiendo un barco de juguete con un martillo. Balrich cayó de rodillas con sabor a hierro en la boca, mientras la nave se inclinaba y la gravedad fallaba. Lo último que oyó antes de que la consola explotara frente a él fue una sola voz, masculina y llena de veneno, transmitida por todos los canales imperiales. Aquí el almirante Haron, os dije que las estrellas recuerdan lo que hicisteis. Muy por encima, a bordo de la nave de mando de la antigua flota designada como Estrella Matutina, Haron se encontraba ante una mesa de mando iluminada con hologramas a su alrededor. No había tripulación viva, solo drones, máquinas que se movían como, si recordaran la sangre y la guerra, más antiguas que cualquier código aún en uso. No tenían rostros, pero obedecían. El buque insignia respondió como si hubiera estado esperando esta guerra desde el día en que se apagó. Situación, murmuró Haron. Uno de los drones se conectó a la pantalla que proyectaba una imagen en directo de la corona de Soul.
rota casi por la mitad. Su reactor central sangraba hacia el espacio, parpadeando mientras el sistema de contención de reserva luchaba por retrasar lo inevitable. Objetivo principal neutralizado, hostiles secundarios en retirada. Las naves imperiales muestran formaciones desorganizadas, no se detectan contramedidas efectivas. Bien, transmítelo en canal abierto, ordenó Haron. Hizo una señal con en la cabeza. Entonces el dron asintió. Todas frecuencias eran SUI. Se inclinó hacia adelante y habló con control deliberado. Aquí el almirante Haron, de la Coalición de Defensa Terrestre. Pensaban que estábamos muertos. Se aseguraron de ello. Quemaron nuestro hogar, convirtieron nuestra historia en propaganda y a nuestro pueblo en cenizas. Pero nuestras naves sobrevivieron y recuerdan cada nombre, cada flota, cada almirante que ordenó la limpieza de la tierra. Hizo una pausa. A todas las células rebeldes que aún respiran en secreto por toda la galaxia. No están solos. Dejó que esas palabras flotaran en el aire como aceite sobre el agua. Luego añadió, al Imperio Ahiran no le pedimos misericordia. No ofrecemos condiciones. Estamos devolviendo el fuego. Cortó la transmisión. Sin discursos, sin súplicas, sin diplomacia. Esta no era una guerra para ganarse los corazones. Era un ajuste de cuentas. En el anillo exterior de la estación, Kirill reinaba el caos. Decenas de naves civiles huían de los muelles, ignorando todas las órdenes imperiales de permanecer en tierra. Un carguero mercante golpeó una viga de soporte de la estación y se abrió el casco en la prisa. Los equipos de extinción de incendios no podían seguir el ritmo. El gobernador de la estación, un burócrata débil llamado Bernard, ya había intentado huir. Su lanzadera fue destruida en pleno despegue por una espiga de riel rebelde que vino de la nada. O tal vez vino de Morning Star. Haron no lo había ordenado. La flota tenía autonomía. Tomaban sus propias decisiones. Y si decidían que los cobardes debían quemarse, Haron no discutía. De vuelta en el puente de mando del Morning Star, miró fijamente la pantalla mientras más naves de guerra salían de su escondite. Al menos 20 hasta el momento, quizá más en sistemas que aún esperaban su señal. No habían escapado todos juntos. La vieja flota se había dispersado. Dispersada por la desesperación, las cadenas, de mando rotas y la magnitud de la muerte de la Tierra. Pero sus IA estaban diseñadas con un protocolo irrompible. Cuando se reciba la señal Omega Earthfall, reunirse, despertar, defender. El protocolo había estado inactivo durante 200 años. Ahora volvía a la vida como una avalancha. Más pings se iluminaron en todo el sector. Naves de guerra humanas increíblemente antiguas se reunían con sus congéneres. Cruceros pesados con armaduras marcadas por siglos de deriva por el espacio negro. Fragatas de asalto sin tripulación viva, pilotadas por IA enloquecidas por el dolor. Plataformas de artillería subespacial que no habían disparado en toda su vidace, calentaban una vez más y todas apuntaban al Imperio. En los sistemas centrales del Imperio, la noticia se extendió más rápido de lo que los sensores podían negarlo. Colonias rebeldes enteras se iluminaron en celebración. Transmisores ocultos en los barrios marginales transmitieron el mensaje a través de redes saturadas de vigilancia. La Tierra vive. La vieja flota se levanta. La humanidad ha vuelto a casa. Pero en las torres doradas de la clase dominante del Imperio la noticia no fue recibida con celebración. La propia emperatriz, una figura eterna más símbolo que soberana, convocó un cónclave de emergencia. Los generales discutieron. Los ministros de inteligencia negaron. Los analistas no encontraron nada que pudieran convertir en propaganda porque las imágenes no mentían. El buque de guerra más poderoso del imperio, la Corona del Alma, había sido destrozado como un pañuelo. Ningún alienígena había hecho eso jamás. Solo los humanos, antiguos humanos enfadados, no podían ser descartados como rebeldes.
No eran piratas ni terroristas. Eran los últimos restos de la única fuerza militar que el imperio había temido antes de borrar la Tierra del mapa. Y ahora habían vuelto con una venganza agudizada por siglos. La emperatriz solo dijo 3 palabras antes de que la sala quedara en silencio. Encontrad su fuente. Pero ya era demasiado tarde. La flota no se estaba escondiendo. La flota se acercaba. Se suponía que el borde exterior del sistema Tyrell debía estar tranquilo. El imperio había pacificado hacía mucho tiempo las colonias mineras de allí, instalando gobernadores obedientes y despojándolas de cualquier rastro cultural de sus raíces humanas. La región había sido desangrada de recursos y su gente sustituida por trabajadores contratados y administradores sintéticos que solo respondían ante el libro mayor del imperio. Pero cuando llegó la primera de las antiguas naves de guerra, Echo of Dust, un crucero de asalto planetario cuyo casco aún conservaba las marcas de la caída de Marte, no hizo preguntas, no envió advertencias, simplemente descendió sobre Tyrell 5 y lanzó su carga útil. Golpes cinéticos del tamaño de rascacielos cayeron desde la órbita, sin señales de energía, sin interferencias electrónicas, solo gravedad y masa. 1000 toneladas de juicio cayeron desde el frío y despiadado cielo. El puesto de escucha del imperio se apagó primero, luego la red de defensa y a continuación la torre de tráfico orbital. En cuestión de minutos, la superficie de Tirol 5 quedó reducida a cráteres y océanos hirvientes. No porque Eco de polvo disfrutara de la matanza, sino porque ese mundo había albergado la red de mando que había ordenado los primeros bombardeos atmosféricos de la Tierra 200 años atrás. Había nombres asociados a esas órdenes. Haron tenía los registros y los estaba marcando uno por uno. Muy lejos, a bordo del Morning Star, el almirante Haron permanecía en silencio mientras la transmisión desde Tyrell 5 se desvanecía. Observó cómo las llamas se extinguían, las nubes se volvían negras por la ceniza y los océanos silbaban. Uno de los drones giró la cabeza hacia él. No tenía rostro, solo una placa curvada de titanio y unos sensores rojos tenues donde antes podrían haber estado los ojos. Habló con un tono antiguo de la flota terrestre, monótono, frío y eficiente. Objetivo eliminado. Infraestructura civil no esencial. Confirmar siguiente directiva. Haron no dijo nada durante un largo rato. Luego se acercó a la consola y buscó el siguiente nombre en el directorio. Comandante Gellard Teen, oficial imperial, retirado que ahora vivía en un lujoso hábitat orbital sobre Fero 6, lejos de cualquier zona de guerra, bebiendo vino con un traje, mientras el imperio aplastaba vidas por millones. Pulsó el comando. Objetivo adquirido, confirmó el dron y confirmó. Mientras tanto, en el corazón del sistema capital del imperio, habían comenzado a extenderse las grietas, no en los pilares de mármol del poder, sino en las mentes de quienes gobernaban detrás de ellos. El general Half golpeó su tableta de 1900 de datos contra la mesa de guerra. Esto ya no es una insurgencia, es una guerra, estratégica, coordinada, calculada. Estas naves conocen nuestras formaciones, conocen nuestros puntos ciegos, están atacando nuestras redes de mando, no solo colonias. La sala estaba tensa, cargada de miedo enmascarado de orgullo. La Tierra ha sido aniquilada, se burló la consejera Prin, una mujer rotunda que nunca había visto una batalla real. Era una necesidad táctica, sus restos son irrelevantes. Los labios de Halv se torcieron. Díselo a Soul's Crown o a Tyrell 5 o a los otros 4 sistemas que han quedado a oscuras en las últimas 48 horas. Alguien más joven y más callado levantó la mano. ¿Y si esta flota nunca formó parte de la red rebelde? ¿Y si son más antiguos, anteriores a la purga? Esa idea silenció incluso a los escépticos más ruidosos. Porque si eso era cierto, si
Esos buques de guerra eran anteriores al surgimiento del imperio, entonces no eran solo rebeldes, eran fundadores. Los defensores originales de la tierra antes de que el imperio los borrara de la existencia. Y si habían estado durmiendo todo este tiempo esperando, entonces habían regresado no por la política, sino para vengarse. La noticia se extendió rápidamente por los bajos fondos de la galaxia. En los campos de esclavos de Wexlar 9, donde los trabajadores habían pasado generaciones picando piedra radiactiva con sus propias manos, la noticia llegó como un rayo. Los buques de guerra humanos habían destruido un acorazado imperial. Y no se estaban escondiendo. Los ancianos de piel quemada susurraban el nombre de la flota terrestre como una plegaria. En comunidades ocultas en los cinturones de asteroides, los rebeldes que habían renunciado a la esperanza, de repente comenzaron a encender sus viejos transmisores. Ni siquiera sabían a quién estaban llamando. Solo sabían que alguien ahí fuera estaba luchando. Y en lo profundo de las ruinas de Minet de Sendasau, la estación Rona, un niño pequeño tomó un antiguo receptor con la carcasa agrietada y los cables al descubierto. La señal que captaba era débil, casi sepultada entre estática, pero repetía el mismo mensaje una y otra vez. Esto no es una rebelión, es recuperación. El almirante Heron ya no dormía, no porque no pudiera, sino porque el sueño nunca le había ayudado a olvidar. Los sueños eran siempre los mismos, cielos en llamas que se volvían naranjas por las tormentas de fuego, ciudades que se desmoronaban bajo el vidrio orbital. Tenía 13 años cuando ocurrió. Escondido en una nave de refugiados que escapó por los pelos antes de que el bombardeo magnético lo borrara todo. Su madre había muerto gritando. Su padre se había quedado en silencio. Los había visto a ambos convertirse en ceniza tras la ventanilla. Y ahora, 2 siglos después, observaba las mismas estrellas que no habían hecho nada mientras la Tierra moría. Pero esta vez lo observaban a él. La flota bajo su mando no solo era antigua, estaba enfadada. Esas naves habían sido diseñadas por las últimas mentes humanas libres, que habían servido en un ejército no controlado por el imperio. Sus IA se habían desarrollado durante décadas de aislamiento. Su armamento, prohibido por violar el código de conducta humanitario en la guerra, habían sido enterradas con la tierra, y ahora se habían desatado. Al día siguiente, Aaron llamó a sus capitanes, no en persona, sino a través de los nodos tácticos impulsados por IA repartidos por las naves de Mund. 12 buques de guerra, 12 voces, cada una activada por antiguos códigos de acceso genéticos, cada una vinculada al mando de Haron por protocolos heredados más antiguos que la carta fundacional del imperio. «Hemos atacado», dijo Haron mirando fijamente la pantalla central. «Pero esta guerra no se libra por miedo, todavía no. El imperio no ha entendido lo que se le viene encima». Una pausa. «Quiero Fero 6. Una de las capitanas de los buques de guerra habló. Su voz era más antigua, digitalizada y metálica, pero tenía peso. El objetivo incluye población civil, nobles imperiales de alto valor. La ganancia estratégica es mínima, la ganancia simbólica es alta». «Exactamente», dijo Aaron. «Creen que son intocables. Arreglemos eso». El hábitat orbital sobre Faraón 6 era una joya del imperio, un complejo turístico construido para políticos, nobles y oficiales retirados con gravedad artificial, luz solar simulada, océanos importados de colonias del mundo real y sistemas de seguridad que nunca se habían probado en un conflicto real, porque nadie había atacado Fero 6 hasta ahora. Flesh Reaper, uno de los cruceros de asalto sigilosos de la flota terrestre, salió del subespacio como una sombra que se abre, no envió ninguna advertencia, no desactivó las comunicaciones. Simplemente lanzó una oleada de drones autoguiados por IA, construidos para el abordaje, no para la diplomacia. Los drones atravesaron los campos de defensa como un hilo a través de un paño, cortaron la energía de las torres superiores
y penetraron en el centro de mando principal en 30 segundos. El comandante Gellard Tyne estaba en medio de un brunch cuando llegaron. No le dispararon. Le arrastraron a la cubierta de observación y le obligaron a ver cómo Flesh Reaper cargaba su cañón principal y arrasaba los jardines donde su nieta había jugado apenas unas horas antes. La IA transmitió un mensaje directamente a su implante neural. Recordamos la Tierra. Y luego quemó su cuerpo, dejando el resto del hábitat intacto. Un mensaje. Al final de la semana, 5 sistemas más habían quedado a oscuras. El imperio movilizó flotas de emergencia, subió los impuestos e impuso la ley marcial. Pero el miedoya se había arraigado. No solo luchaban contra naves, luchaban contra leyendas. Todos los soldados del imperio conocían ahora a él, nombre de Heron, el hombre que había convertido naves fantasma en una flota de pesadillas. Y lo que era más preocupante, otras naves de guerra respondían ahora a su llamada. Viejas naves Keno habían respondido al comando central durante más de un siglo. Naves que se creían destruidas o perdidas por la entropía. De alguna manera estaban despertando. Era como si la propia Tierra volviera a respirar a través de las estrellas, y quería sangre. Antes de la guerra, Haron había sido un soñador. No del tipo que creía en la paz. No, esos hombres morían pronto. Soñaba con la verdad. No con lo que difundía el imperio, sino con la realidad enterrada bajo todas las mentiras, pulidas. Incluso de niño, viendo a sus compañeros de colegio desfilar en desfiles aprobados por el imperio con banderas cosidas por esclavos, sabía que algo iba mal. Pero conocer la verdad en el imperio no era noble, era fatal. Tenía 17 años cuando atraparon a su hermano con datos prohibidos, registros de audio de los últimos diplomáticos de la Tierra, registros de bombardeos orbitales no sancionados por ningún acuerdo galáctico. Lo arrastraron a la plaza pública, obligaron a Haron a mirar. La ejecución de su hermano había sido retransmitida en directo como una lección de obediencia. La mayoría de la gente aplaudió. Haron había sonreído con ellos, fingiendo que la rabia no hervía dentro de su pecho como una fragua sin ventilación. Esa noche escapó de la ciudad y nunca volvió. Ahora, más de 60 años después, estaba a bordo del Morning Star, viendo cómo el imperio temblaba mientras aquellas viejas verdades se abrían paso de nuevo en la galaxia como dioses olvidados, exigiendo sacrificios. Y sin embargo, algo seguía molestándole. Las victorias habían llegado con demasiada facilidad. La corona de Soul había desaparecido. Tyrell V se había convertido en polvo. Fero 6 estaba paralizada. Pero el imperio era más grande que sus símbolos. Era resistente en su podredumbre y la emperatriz no era tonta. Ella tomaría represalias, no por miedo, sino por cálculo. Informe de estado, dijo Aaron al dron más cercano. 10 naves adicionales han regresado del sueño críptico profundo, respondió con voz plana. La capacidad de la flota terrestre ahora supera los 30 buques de guerra activos, inteligencia. El holograma cobró vida. Un mapa de batalla del imperio mostraba grupos rojos formándose cerca de los sectores del borde medio. Haron frunció el ceño, demasiadas naves en un solo lugar. No hay rutas comerciales. No hay colonias importantes, solo espacio vacío. ¿Qué hay allí? El dron dudó. Sector designado como zona vacía, 14E. No se conocen planetas, históricamente inestable. Los registros del imperio muestran varios proyectos fallidos de terraformación. No tiene valor. Entonces, ¿por qué se están agrupando allí? El dron no hizo ninguna suposición, pero Haron no la necesitaba. Se alejó de la consola y caminó por el estrecho pasillo de la nave, con las botas haciendo un suave clic. Al final había una cámara sellada, iluminada solo por un núcleo azul pulsante, el archivo profundo. Solo Haron podía acceder a él.
Colocó la palma de la mano contra el lector biométrico. Le escocía y le sacó una gota de sangre. Huella. De voz y firma genética confirmada. Almirante Harren, bienvenido. La puerta se abrió con un chirrido mecánico. En el interior había filas de unidades de memoria, miles de ellas, que contenían datos rescatados antes de la caída de la Tierra. Había llevado décadas reunir los fragmentos de los restos, los viejos satélites y las claves de descifrado enterrados bajo las ruinas. Pero lo que encontró allí lo cambió todo, porque la Tierra nunca había tenido la intención de morir, en silencio. Su protocolo final, el proyecto Leviatán, se había desplegado minutos antes de la limpieza. Una operación encubierta a gran escala sin supervisión. Bases lunares enteras convertidas en laboratorios de armas. Sistemas de IA fusionados, con minas humanas. Buques de guerra que infringían todas las leyes de la física conocidas en la galaxia y que habían desaparecido. No destruidos ni borrados, simplemente sellados en la zona vacía 14E. En el corazón del imperio, la emperatriz se encontraba ante su gabinete de guerra, con el rostro tallado en piedra. La estaban fallando. Cada día más sistemas informaban de la actividad de la flota terrestre. Cada día más ciudadanos susurraban palabras como resistencia y venganza. Batallones enteros desertaban, especialmente aquellos descendientes de linajes humanos que habían jurado lealtad al nombre de Harron. «Basta», dijo ella, silenciando las discusiones. «No podemos seguir jugando a la defensa». Uno de sus generales carraspeó. «Estamos desplegando la directiva Aegis, Su Alteza». La cámara se quedó en silencio. Incluso la emperatriz levantó una ceja. La directiva estaba bloqueada. La temblaba. «La hemos desbloqueado». Ella consideró que la directiva había sido un último recurso, una iniciativa secreta enterrada bajo una montaña de violaciones éticas y registros clasificados. Estaba destinada a ser utilizada contra insurgentes alienígenas, nunca contra los de su propia especie. Pero en tiempos desesperados no quedaban líneas que cruzar. ¿Cuál es el estado del príncipe sagrado en ruta hacia la zona de vacío? 14E. Dijo el general con toda la fuerza de la supresión Leviatán fuerza. La emperatriz asintió levemente. Luego sonrió. Que Harron encuentre lo que está buscando. Será lo último que vea. 3 días después, Morning Star emergió del warp, cerca del borde exterior de la zona de vacío 14. Nada se movía. El vacío era negro más espeso de lo habitual, como si la luz no se comportara igual aquí fuera. La estática se adhería al casco. Incluso los sensores fallaban, pero estaban cerca. Se han detectado múltiples anomalías gravimétricas, anunció la IA. Se han confirmado estructuras subterráneas, posiblemente instalaciones enterradas. Harron miró fijamente la pantalla. Enterradas, tal y como había planeado la flota terrestre. Enviad drones, ordenó. Despliegue completo. Mantened la calma y silencio. La IA obedeció. Mientras los drones descendían, una de las naves más pequeñas, la Warden of Ruin, detectó extraños pulsos de energía procedentes de un fragmento de luna cercano. Harron ordenó que se investigara. Nunca regresó. Un momento. La nave estaba allí. Al siguiente, ya no. Sin explosión, sin señal de socorro, simplemente desaparecida. «Recuperad la caja negra», ordenó Harron. Las últimas imágenes mostraban una forma enorme, esquelética, iluminada por plasma rojo que emergía de la sombra de la luna. No era una nave, era otra cosa, algo más antiguo, y el imperio ya estaba aquí. Llegaron rápido. 12 naves capitales emergieron del hiperespacio en perfecta formación, plateadas y aerodinámicas, zumbando con una muerte silenciosa. El Hollow Prince, el superacorazado del imperio, iba en última posición. 2 veces más grande que Morning Star, armado con armas prohibidas, minas de agujeros negros, disruptores neuronales y cargas de antimateria. Todos los cañones apuntaban a la flota de Harron.
Pero Haron había visto cosas peores. Había vivido cosas peores y, detrás de él, enterrado bajo la corteza muerta de una antigua luna, podía sentirlo latir Leviatán, el verdadero buque insignia de la flota terrestre, enterrado en estado latente esperando. «Llevadme dentro de esa luna», ordenó Haron. «Señor, la IA advierte que las naves enemigas están fijando sus armas. Entonces detenedlas». Se volvió hacia el dron más cercano. «Activad los durmientes. Todos». A través del campo de batalla, 20 naves ocultas de la flota terrestre cobraron vida, ocultas, hibernando, escondidas entre asteroides, dentro de lunas y bajo anillos de hielo. Su IA gritó al despertar. Las armas se encendieron con un calor más antiguo que el propio imperio. Y de repente, ya no era una flota, era una trampa. El primer ataque no fue un rayo, fue silencio. Un pulso de frecuencia antiguo y crudo directamente en las mentes de la tripulación imperial. Los soldados cayeron gritando, con los implantes neuronales friéndose por dentro. Los sistemas de las naves se apagaron, las comunicaciones se cortaron. Y entonces llegó el segundo ataque. Picos ferroviarios, misiles termobáricos, cargas de plasma demasiado rápidas para esquivarlas. Las naves del Imperio rompieron formación. El Hollow Prince respondió disparando una mina de agujero negro contra el Ashmaker, un viejo acorazado construido para asedio. El pozo de gravedad lo consumió por completo, pero no antes de que Ashmaker transmitiera las coordenadas directamente a la luna. Leviatán despertó como un dios liberándose de una tumba. Su casco atravesó capas de piedra y hielo, elevándose como una montaña con motores. No era elegante. Era brutal, deforme, construido a partir de la locura. Su cañón principal no era un arma. Era un generador de singularidad diseñado para reescribir la física en línea recta. Haron se quedó en el puente sin aliento. La IA susurró, «Orden aceptada». Apuntó hacia Hollow Prince. «Acaba con ellos». El cañón disparó. No lanzó un rayo, lanzó una ausencia. Un núcleo de colapso gravitatorio que se tragó todo a su paso. El Hollow Prince intentó retirarse. No pudo. El espacio a su alrededor se curvó. El tiempo se detuvo. Las luces parpadearon. Y entonces la nave más fuerte del Imperio se plegó sobre sí misma. Desapareció. Ni siquiera quedaron restos. Haron observó el campo de batalla. Las naves del Imperio dispersas. Algunas se rindieron, la mayoría huyó. Y la galaxia observaba con asombro porque, por primera vez en siglos, el Imperio había sangrado y la Tierra había desenvainado la espada en los días que siguieron a la destrucción del Príncipe Hueco. Un silencio cayó sobre los sistemas centrales del Imperio Ahiran. Un silencio más aterrador que los tambores de guerra. El tipo de silencio que se instala después de que un depredador mata. Mientras otros en el bosque miran desde las sombras y se dan cuenta de que ya no estaban en la cima de la cadena alimenticia. El Imperio nunca había perdido un superacorazado antes. No en la historia registrada. Ciertamente no ante los humanos. Y nunca así. Sin restos, sin supervivientes, solo un agujero en el espacio donde había estado el orgullo de la flota y el recuerdo de un cañón que borró la existencia. Las redes de chismes civiles hervían con rumores. Los militares intentaron suprimir las imágenes, pero los datos ya se habían fragmentado en demasiados sistemas, en demasiadas muchas manos rebeldes. Los clips fueron cortados, repetidos, ralentizados, diseccionados y reensamblados. 1.000.000 de variaciones, pero el final era siempre el mismo. El Leviatán, un antiguo y monstruoso buque de guerra forjado antes del primer aliento del Imperio, emergiendo de debajo de una luna muerta y doblando un dreadnought hasta el olvido. Ese momento lo cambió todo, no solo para el Imperio, sino para la galaxia. En las lunas industriales del Laurenti Reach, un contratista de armas llamado Darnik JS
Veía la grabación por 17ª vez con las manos temblorosas sobre la consola. Era un hombre que fabricaba armas para el imperio, que fabricaba muerte, a cambio de créditos y favores. Pero ahora no podía dejar de sudar. Sus fábricas habían armado al príncipe hueco, y nada de eso había importado. Abrió un canal privado. Red encriptada de bajo nivel. «Aquí, Joss», susurró, enviando recursos a la flota terrestre. «No más negativas, no más ofertas. Solo dile al almirante Haron que hemos terminado de jugar a 2 bandas». Cortó la señal e inmediatamente ordenó que se desviaran 500 millones de toneladas de aleación a coordenadas no registradas cerca del velo de Perseo. No era el único. En una semana, 17 oficiales de alto rango desertaron de la Armada Imperial. Algunos huyeron, otros entregaron naves enteras en medio de la patrulla. Un capitán detonó su propio crucero antes que permitir que fuera utilizado contra las fuerzas de la flota terrestre. La mayoría no dijo por qué desertaba, pero un teniente dejó un mensaje. «Ya no luchamos contra rebeldes, luchamos contra la historia, y la historia acaba de despertar enfadada». En Morning Star, el almirante Haron estaba sentado solo en sus aposentos viendo viejos videos de la Tierra, fragmentos de cultura reunidos por la IA a partir de archivos corruptos, niños jugando en las playas. Informativos de antes de la limpieza. Una boda en lo que solía ser California. Risas, música, caos, color, vida, del tipo que no encajaba en la idea esterilizada de humanidad del imperio. Ya no podía recordar el olor de los océanos ni el sonido del viento. Pero recordaba la rabia, y ahora el imperio también la sentía. La puerta sonó. Uno de los drones de mando entró zumbando suavemente, llevando una tableta con informes tácticos y diagnósticos de las naves. Pero Haron lo apartó con un gesto. «Olvídate de los números», murmuró. «Solo dime que está roto». El dron se detuvo. «La mitad de nuestras naves necesitan restauración del casco. 6 no tienen reactores de reserva. Las reservas de munición son críticas. La síntesis de energía está por debajo del 70%. La latencia de la IA ha aumentado debido a la tensión del núcleo. En resumen, estaban sangrando. Habían ganado batallas, sí, pero no eran infinitas. La flota era vieja. Algunas de las naves apenas se mantenían unidas por soldaduras antiguas y por venganza. El imperio estaba sacudido, pero aún no estaba roto. Y volverían más fuertes, más enfadados, más inteligentes, especialmente ahora. Haron se inclinó hacia adelante con los dedos entrelazados. ¿Se ha estabilizado el núcleo del Leviatán? Los ojos rojos del dron parpadearon momentáneamente. Disparar el cañón de singularidad de nuevo en la próxima rotación conlleva el riesgo de colapso. La recarga completa requiere 6 ciclos, 6 días. Haron exhaló lentamente. «Así que tenemos un dios, pero necesita dormir». Se puso de pie y se sacudió el polvo de la chaqueta. «Entonces mantenemos la línea, no los perseguimos, hacemos que vengan a nosotros». Pero el imperio no planeaba un asalto directo. Todavía no. Habían aprendido. En un búnker sellado bajo la capital imperial de Ashira Prime, los 3 generales de guerra restantes, 3 miembros del Alto Consejo y la propia emperatrice reunieron en una sala que había estado en silencio durante 100 años. Sin comunicaciones, sin vigilancia, sin drones, solo carne, sangre y miedo. El general Helvig se puso de pie frente a una pantalla oscurecida, con los brazos detrás de la espalda. «Leviatán es real», comenzó. «Su armamento supera cualquier contramedida que poseemos. Nuestros científicos creen que el núcleo es parcialmente sensible, tal vez incluso interdimensional». La sala murmuró. Prin, siempre el perro político, escupió. «Entonces, ¿qué propones? ¿Rezar?» Halv sonrió sin calidez. «Los reducimos en número como se reduce a todos los enemigos». Hizo clic en la pantalla. Las luces revelaron una lista de nombres.
No eran naves, ni almirantes, sino linajes, descendientes, supervivientes, restos dispersos de aquellos que una vez lucharon en la flota terrestre y huyeron tras la caída. Algunos habían cambiado de nombre, otros ni siquiera conocían su herencia. Algunos eran niños. Proyecto Corazón de Cristal, dijo Halvik en voz baja. Los reunimos, los usamos, los utilizamos como cebo para Haron, o los quemamos y le obligamos a mirar. La emperatriz no mostró expresión alguna. Luego asintió. Hágalo. 2 días más tarde, en 57 sistemas, unidades de operaciones encubiertas imperiales comenzaron a secuestrar civiles sin previo aviso. Se llevaron a profesores, granjeros, mecánicos, adolescentes, ancianos que no habían salido de sus casas en décadas, sin juicios, sin retransmisiones, solo silencio. Pero la flota terrestre tenía oídos. En una colonia minera de Dethra, un anciano llamado Bren Callas vio cómo arrastraban a sus vecinos a las naves de transporte. Llevaba años escondido, afirmando ser de Titán, pero en el momento en que los soldados de asalto vinieron a por su nieta, supo que sabían quién era en 1900 en realidad. Intentó luchar, le dispararon 2 veces en el estómago, pero su último aliento no fue en vano. Un niño escondido en los conductos de ventilación llevó un chip con un mensaje a un puesto fronterizo de contrabandistas. 12 horas más tarde, el mensaje llegó a Morning Star en menos de un día. Haron no se enfureció, no gritó, simplemente se quedó de pie frente a la consola de mando y miró fijamente. Repítelo. Las imágenes se repitieron en bucle. Soldados de asalto arrastrando a civiles. Una niña de no más de 15 años que pataleaba y lloraba. Su nombre era Freya Kalus. Su ADN tenía marcadores de oficiales de la flota terrestre, uno de los linajes de Heron. Cuando terminó el mensaje, Haron se volvió. Recuperen todas las naves. La IA dudó. Estamos en posiciones estratégicas. Todas las naves. Dio un paso adelante. Ya hemos jugado al juego antiguo durante demasiado tiempo. Tácticas, posicionamiento, ataques quirúrgicos. Su voz se volvió más fría. Si quieren usar nuestra sangre en nuestra contra, que comprendan lo que somos sin ella. Activó el núcleo del Leviatán. Núcleo. No más sombras, no más fantasmas, no más advertencias. La flota brilló a través de las estrellas, reuniéndose como una tormenta. A partir de este momento quemaremos todo lo que se interponga entre nosotros y esos prisioneros. Los drones zumbaron. La IA ofreció una sola palabra. Confirmado. En la fortaleza imperial de Theos Prime, donde se encontraban los prisioneros, el cielo se abrió antes de que la orden de evacuación llegara a la cima. No solo llegó Morning Star, sino toda la armada de la flota terrestre. 37, 10 plataformas de ataque en profundidad, cientos de drones de asalto submarino no tripulados y, en el centro, el Leviatán, con su cañón de singularidad brillando como un sol invertido. La batalla final aún no había comenzado, pero lo haría. Y esta vez no habría negociación, ni rendición, ni supervivientes. Theos Prime había sido una fortaleza, un mundo tallado en piedra y acero, rodeado por 7 anillos de defensa orbital, tripulados por 3 batallones completos de la élite del imperio. Era el lugar donde desaparecían los prisioneros, donde los interrogatorios nunca se cuestionaban y los secretos se enterraban en búnkeres tan profundos que incluso sus arquitectos los olvidaban. No fue construido para resistir a los dioses. En el momento en que Leviatán emergió del warp, el tiempo pareció ralentizarse. La nave bestia no rugió, sino que emitió una vibración que desgarró el tejido mismo del espacio. Su estela arrastraba chispas por la órbita como rastros fantasmales. Detrás de ella, el resto de la armada de la flota terrestre se desplegó bloqueando cualquier esperanza de retirada. Dentro del centro de mando, el general Dorian Gray permanecía inmóvil frente a la pantalla táctil, con los dedos temblorosos mientras se actualizaban las pantallas.
Aparecían una tras otra las identificaciones de las naves. Ashmaker, Reaper, Penance of Fire, Echo of Dust. Cada una era un nombre extraído de los informes de guerra imperiales, marcado como obsoleto, destruido, legendario. ¿Cómo demonios están todos aquí?, susurró un teniente. Cray no respondió. Tenía los ojos fijos en Leviatán. Había oído historias. Todos las habían oído. Pero verlo de verdad, era como ver al universo señalar con el dedo acusador directamente a tu pecho. Parecía incorrecto, como algo que no tenía por qué existir en esta realidad. Su cañón principal no solo estaba activo, sino que latía como un corazón. Cada latido era más fuerte, más alto, más profundo. Señor, estamos recibiendo una señal abierta. Cray tragó saliva. Pásela. La pantalla parpadeó. Apareció el rostro del almirante Jarón, apareció en la pantalla. Envejecido, cansado, silencioso. Durante 5 segundos no dijo nada. Luego llegó la voz. No gritaba, no era dramática, solo plana. Final, tienen nuestra sangre. Fueron advertidos. No hay más oportunidades. Cray se movió para hablar, para ganar tiempo, para suplicar cualquier cosa. Pero la transmisión se cortó antes de que pudiera decir una palabra. Y entonces la flota terrestre se movió. El asalto comenzó con Ashmaker. Los cañones, de riel gemelos del acorazado, inactivos durante décadas, volvieron a la vida y lanzaron 2 púas del tamaño de rascacielos hacia el anillo de defensa superior. El impacto atravesó los escudos orbitales como si fueran papel mojado, reduciendo el centro de la estación a vapor. Le siguieron banderines de fuego, con una lluvia de ojivas cinéticas guiadas por A y G demasiado rápidas para que las torretas de defensa pudieran seguirlas. Cada una impactó con la fuerza de un evento de extinción. El segundo anillo se derrumbó en menos de 90 segundos. Los 5 anillos restantes giraron sus cañones hacia adentro. Desesperados, temerarios y ciegos, consiguieron derribar una fragata de la flota terrestre, la Veilbreaker, antes de Quillflesh Reaper contraatacara desatando sus enjambres de drones. Cada dron era pequeño, ágil y estaba programado para sumergirse directamente en los núcleos de los motores, las rejillas de ventilación de los reactores o las cubiertas de la tripulación detonando desde dentro. No era una batalla, era una cosecha. En la superficie de Theos Prime, los búnkeres de la prisión comenzaron los procedimientos de cierre. Las puertas de alto voltaje se cerraron de golpe. Las paredes de las celdas se reforzaron con refuerzos magnéticos. Guardias blindados arrastraron a los detenidos a cámaras acorazadas diseñadas para sobrevivir a ataques orbitales. Freya estaba entre ellos. Con las muñecas atadas y los ojos muy abiertos, no sabía por qué la habían capturado. Solo sabía que, desde que le habían extraído sangre, los oficiales la trataban de forma diferente. No como a una prisionera, sino como a un trofeo. Ahora, en las profundidades del búnker 9, estaba sentada en una cámara con otras 12 personas. En su mayoría humanos, algunos viejos, otros solo niños. Una mujer se mecía en silencio en un rincón, repitiendo un nombre en voz baja. Entonces, a través de los conductos de ventilación del techo, lo oyeron. Una vibración profunda, un latido que no provenía de ningún ser vivo. Leviatán descendió a través de la atmósfera sin resistencia. La flota orbital había desaparecido. Las defensas tierra-aire intentaron fijar el objetivo, pero sus sistemas se bloquearon, sobrecargados por frecuencias que no podían descifrar. Todos los misiles se desviaron su rumbo. Todas las torretas fallaron, y entonces el cañón Singularidad cargó. Desde la órbita, parecía como si el cielo estuviera siendo atravesado por el dedo de un dios. El rayo no alcanzó ni un solo edificio. Golpeó el lecho rocoso bajo la prisión, lo desintegró. La onda expansiva volcó edificios como si fueran naipes. Manzanas enteras se elevaron en el aire
antes de estrellarse contra el suelo como hojas muertas. El fuego floreció, sin llama. El calor de la compresión convirtió la tierra en vidrio negro. Y desde el centro de todo, Leviatán se levantó de nuevo. Nada había